Hoy quería compartirle esta palabra que le puse por título El poder de la palabra. El poder de la palabra. La palabra no es algo inocente. Puede crear o puede destruir. Lo que salga de nuestra boca puede edificar o puede derrumbar. Eso es el poder que tiene la palabra. Y cuanto más la palabra de Dios que está en nuestra vida. Y eso lo manifestamos a través de la oración. Dios puso su espíritu en nuestra vida para que podamos orar e interceder. Él nos dio poder, dice la palabra de Dios, para pisar serpientes y hollar escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada nos dañará. ¿Sí? Entonces la palabra dice que tiene poder. Veamos qué dice en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que la palabra de Dios produce un cambio, llega hasta lo más profundo del corazón, parte el alma y el espíritu y quebranta a las personas. Una vez que se produce ese quebranto, se produce el cambio en la vida de las personas. Por eso lo importante de leer la palabra, de congregar, de orar, porque ese es el cambio que realmente va a producir en la vida de nosotros, el cambio que queremos. Quizás hay un pariente, un familiar que está atravesando un momento difícil, una enfermedad terminal, un problema económico, pero la palabra tiene poder para revertir esa situación. La palabra de Dios tiene poder para revertir esa situación. Y esa palabra tiene que estar arraigada en nuestra vida. Esa palabra tiene que estar cimentada en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso dice aquí en Hebreos que la palabra, cuando llega a la vida del cristiano, produce ese cambio. La palabra dice que produce el cambio, llega hasta el espíritu, dice, parte el alma y el espíritu. Quebranta, hace pedazo la vida de la persona, literalmente. Pero ¿para qué se produce eso? Para que se vuelva a construir. Cuando Dios quebranta con su palabra, ¿cuántas veces han visto los domingos acá la gente quebrantada, llorando de rodillas, ministrando acá en la palabra? Porque ahí produce el cambio que quiere la palabra de Dios. Cuando llega a esa persona se produce ese quebrantamiento. Pero es necesario, es justo que se produzca ese quebrantamiento para que se produzca el cambio en nuestra vida. Si no hay quebrantamiento, no llega la palabra. Y muchas veces no llega la palabra porque hay endurecimiento de corazón. Y la palabra dice que es como una semilla. Y la semilla, para que produzca, para que germine, para que crezca, tiene que caer en tierra. Y esa tierra está en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón el día de hoy? ¿Está predispuesto a recibir la palabra? ¿O solamente están predispuestos, como dice en la parábola del sembrador, que cayó en espinos, que cayó en la tierra, en el camino, y otra parte de la semilla cayó en tierra fértil y dio fruto? Por eso es que muchas veces las personas vienen años y no producen el cambio que Dios quiere en su vida, por el endurecimiento de corazón, porque todavía la palabra no llegó a partir el alma y el espíritu. Todavía no tienen la palabra cimentada en el corazón a causa de la dureza del corazón. Y Dios no puede obrar así. Por más que estén todos los días, miércoles, domingo, en célula, orando, intercediendo por esa persona, y no se va a producir el cambio porque realmente la palabra no ha llegado al corazón y no ha producido eso. No ha partido el alma.
no a partir del espíritu. Entonces, para que se produzca eso, es necesario que el corazón esté predispuesto a recibir la palabra. Amén. Dice que la palabra tiene el poder para impartir vida. Después que viene el quebrantamiento, viene lo nuevo, viene la vida, viene lo que uno desea, lo que uno anhela. Y volviendo de nuevo, si no hay quebrantamiento, no hay nacimiento. Primero dice que la semilla cae en tierra, tiene que partirse, morir para que empiece a crecer, a germinar. Si no muere el cristiano la vieja vida, si no deja el pasado, si no deja lo malo que está haciendo, así no va a venir el crecimiento. La palabra no va a crecer. La persona no va a crecer. Va a seguir estancada en el problema o la situación que está. Y va a pasar los años y va a seguir en la misma situación porque todavía la palabra no ha empezado a dar fruto por causa del corazón que está endurecido. Eso es lo que produce la palabra. Primero el quebrantamiento y después empieza a generar la vida, lo nuevo, lo que uno viene arrastrando del pasado, queda en el pasado y renace de nuevo a través del quebrantamiento. La palabra también tiene el poder para hacernos libres del pecado. No importa por dónde estuviste en tu pasado, qué hiciste en tu pasado. La palabra de Dios tiene el poder para hacernos libres del pecado. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y cuando el enemigo quiere acusarnos del pasado, tenemos ese poder y esa autoridad para declarar con la palabra de Dios que la vieja vida quedó en el pasado. Ahora somos nueva criatura. Cuando el cristiano comienza a levantarse, el enemigo empieza a escarbar el pasado y sacar lo del pasado. Pero si uno realmente tiene la palabra en su corazón, va a saber reprender lo que el enemigo, la voz del enemigo que lo quiere venir a atormentar. Porque en la palabra hay poder para poder derribar ese pecado, esa acusación. Y cada uno de acá está cargando su corazón con el Espíritu Santo a través de la palabra. Y hoy depende de cada uno cómo reciba la palabra. Cómo va a producir ese cambio que quieren, que anhelan. Porque la palabra de Dios es una espada. La espada atraviesa, corta, dice, el alma y el espíritu. Las coyunturas. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo. Eso hace referencia al pasado. Los pensamientos del corazón, el corazón contaminado con el pecado del pasado, todo. Todo eso produce el poder de la palabra. ¿Sí? Hablar de la palabra de Dios hace que de tu boca salga una espada del Espíritu de Dios, con la habilidad de destruir o de edificar. Nuestras palabras tienen poder para destruir o para edificar, tanto a las personas como a uno mismo. Por eso hay que ser cauteloso y cuidadoso con lo que decimos o con lo que declaramos hacia las otras personas o hacia nosotros mismos. Hay veces que me tocaba orar por personas que estaban en terapia. Eran cristianos. Decía, no, ya está grave, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay, no va a volver de esa situación. Y oremos, porque Dios tiene la última palabra. Nosotros no. Oremos y sea la voluntad de Dios. Y sorpresa cuando se levanta el tipo de la cama, del hospital, de la guardia. ¿Sí? Ese es el poder. Y cada uno no se da cuenta, pero está atando a esa persona. Ya la está condenando con la palabra.
Porque hay una parte en la Biblia que dice un versículo que por causa de tus palabras serás declarado justo o por tus palabras serás condenado. Con nuestras palabras podemos bendecir o podemos condenar. Bendecir o condenar. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tengamos en nuestro corazón va a ser lo que va a expresar nuestra boca. Eso es lo que produce el poder de la palabra. Aunque en lo terrenal parezca algo imposible, con el poder de la palabra y la autoridad que Dios nos dio como cristianos y como creyentes, podemos orar, interceder y hacer revertir esa situación. Amén. ¿Cómo nos beneficiamos con la palabra de Dios? Veamos qué dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando recibimos una palabra del hermano, no es palabra del hombre, sino está compartiendo un versículo, es la palabra de Dios que está utilizando quizás la vida del hermano para traernos bendición. Y la palabra de Dios dice que es la verdad. Y hay veces que hay hermanos que se enojan cuando les comparten un versículo porque dicen que le están largando indirecta, pero es la palabra de Dios que confronta a la persona. Y eso es lo que produce la palabra de Dios, el cambio. Y la verdad produce el malestar, porque lo confronta a la persona. La palabra confronta. Y hace enojar a veces cuando uno lee la palabra porque lo pone a un espejo, cara a cara. Y saca lo que hay en lo profundo del corazón. Para beneficiarse de la palabra, hay que mezclar la palabra con la fe para que se produzca ese poder en la oración. La fe y la palabra es un arma muy poderosa en contra del enemigo. Con la fe y la palabra se puede derribar todo muro y obstáculo que el enemigo quiera plantar en nuestra vida. Porque el poder ya nos dio Dios a través del Espíritu Santo que está en nuestra vida, y si recibimos el Espíritu Santo tenemos ese poder de Dios. Combinado con la fe, podemos generar en el ámbito espiritual un mover que puede cambiar una situación difícil en nuestra vida, o en familiar, o en lo que sea. Por más que hayan venido 20 años, 30, 40 o 50 años a la iglesia y uno que viene una semana, hace 2 días, 3 días, el mismo poder de Dios está actuando en nosotros, en cada uno de nosotros. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Así que en este momento de oración, que la oración sea de poder y de fe, para que se sientan en lo espiritual y puedan derribar esos muros, romper esas cadenas, esas ataduras, que la mayoría quizás están atravesando problemas, situaciones difíciles, pero con el poder del Espíritu Santo se puede revertir esa situación. Con fe y con poder del Espíritu Santo se puede revertir esa situación. Y en el transcurso de la Biblia vemos muchos personajes que actuaron no con fe, y hay otros que sí actuaron con fe. Y uno de esos personajes de la Biblia, veamos que dice en Números, fueron Josué y Caleb. Veamos que dice la palabra de Dios en Números 14, 24 al 30. Vamos al Antiguo Testamento. Para ir viendo en contexto de qué se trata esta palabra,
para no leerlo completo porque es muy extenso la historia. Cuando los israelitas iban a llegar a la tierra prometida, acamparon afuera de la tierra prometida, y dice que eligieron 12 príncipes de las tribus para que vayan a explorar la tierra. De esos 12 príncipes, dice que Dios, que 10 dudaron de la promesa de Dios, de la tierra que le había prometido. Y 2 obraron, vieron lo que había en esa tierra, pero no actuaron en fe, porque Dios le había prometido que iban a tomar esa tierra. Y eso es lo que produce la fe. Por ahí vemos gigantes, problemas gigantes en nuestra vida, vemos obstáculos que es imposible de pasar. Pero si estamos con Jesucristo podemos derribar esos obstáculos. Si nos movemos en fe, en el poder de la palabra, del Espíritu, esos obstáculos pueden caer, esos muros se pueden derribar, porque Dios está con nosotros. Así como estuvo con Josué y Caleb en ese tiempo, así está ahora con nosotros, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Dios está aquí en este lugar, y ese Dios que estuvo con ellos está aquí, y ese Espíritu que estaba con ellos está aquí en el mover de la oración que van a hacer enseguida. ¿Sí? Veamos qué dice la palabra de Dios en Números 14, 24 y 30. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Dile que vivo yo, dice Jehová, que según le habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. La promesa que le había dado Dios era que iban a tomar posesión de la tierra prometida. De las 12 personas que fueron, vieron gigantes en esa tierra, que no lo iban a poder derribar, decían ellos. Dicen, no van a arrasar a todo el pueblo de Israel. Somos como langosta frente de ellos. Pero Josué y Caleb, ellos declararon en fe. Y el pueblo lo tenían en contra porque eran 10 contra 2. Y todos habían visto lo mismo. ¿Cuántas veces no vemos nosotros el problema y no vemos la solución y no vemos lo que Dios tiene para nuestra vida? Nos enfocamos en lo malo. Y ahí nuestra fe empieza a caer, empieza a decrecer. Nos centramos más en los problemas, en las situaciones difíciles, y no vemos la solución, que es Dios. Si Dios está con nosotros, Dios está a nuestro lado, y Él nos promete las cosas, Él las va a cumplir, así como hizo con el pueblo de Israel. Él le prometió la tierra, pero hay que incrementar la fe, como hizo Josué y Caleb. Actuaron en fe. La aplicación práctica de la palabra. Veamos cómo aplicamos la palabra en esta situación. Veamos qué dice Isaías 55, 8, 9. Isaías 55, 8, 9.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vemos dos situaciones: los pensamientos de Dios y los pensamientos nuestros. Los pensamientos de Dios y los pensamientos nuestros. Y ahí vemos algo similar a lo que han hecho el pueblo de Israel. Josué y Caleb, el pensamiento de Dios, y el resto de los príncipes, los otros 10, tenían el pensamiento de ellos. ¿Sí? Dios ve la cosa de manera diferente a comparación a cómo lo vemos nosotros. Dios ve más allá de lo que nosotros podamos ver. Por eso en las situaciones difíciles que quizás se puede estar atravesando, una enfermedad que parece que no tiene cura o es irreversible, un familiar que está en adicciones, aunque parezca imposible, que nosotros, nuestros ojos puedan ver imposible, para Dios nada es imposible, porque los ojos de Dios ven más allá que lo nuestro. Y si Dios lo promete, Dios lo va a cumplir. Amén. Debemos comenzar a cambiar nuestro modo de pensar, recibiendo sus pensamientos a través de la palabra. Y esa es la manera de incrementar nuestra fe. Esa es la manera de tener los pensamientos de Dios, con la palabra. Porque la palabra produce ese cambio en nuestra vida. Ahora, si tenemos el pensamiento, si vemos televisión en vez de leer la palabra, vamos a tener otros pensamientos. Pero si nos llenamos de la palabra de Dios, nos vamos a llenar del conocimiento de la palabra. Y si tenemos conocimiento de la palabra, tenemos una herramienta, un arma muy poderosa para revertir toda situación. Y tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. La diferencia entre el éxito y el fracaso es tener el pensamiento del mundo, del ser humano, o el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios siempre te va a llevar al éxito, no importa los problemas, las situaciones, porque todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones difíciles, pero está en cómo enfrentas esos problemas, esas situaciones difíciles, con los pensamientos tuyos o con los pensamientos de Dios. Porque si tenés los pensamientos de Dios, seguramente vas al éxito. Si tenés tus propios pensamientos, si ves el mundo con tus propios ojos, tus propios pensamientos, va directamente al fracaso. ¿Sí? Entonces, ver la diferencia entre el pensamiento de Dios y el pensamiento nuestro. Hablar la palabra de Dios te capacita a pensar en los pensamientos de Dios. Y es ahí a donde se produce el poder de la palabra. Un arrepentimiento, un quebrantamiento genuino para que se produzca ese cambio y volver a nacer. Como una semilla cuando cae a tierra. Pero esa semilla cuando cae a tierra hay que regarla, y cuando empieza a crecer la planta hay que cuidarla, que no crezcan los pastos, los animalitos los bichitos que pueden destruir la planta. Así es la palabra de Dios cuando cae en el corazón de nosotros. Hay que cuidarla, hay que atesorarla, hay que mantener la palabra de Dios. No hay que dejar que el enemigo destruya lo que Dios tiene en nuestro corazón, que es su palabra. Y es ahí donde se produce el poder de Dios, desatando toda ligadura, toda atadura. Amén.